Por 20 años fui el sostén de mi familia, pero cuando caí enfermo me expulsaron de mi propia casa para robarme todas mis pertenencias. Durante casi 20 años fui el que sostuvo a toda mi familia sin cuestionarlo demasiado, como si fuera algo que simplemente me tocaba. Empecé a trabajar muy joven en un hospital en Texas haciendo mantenimiento, un trabajo pesado pero estable, y poco a poco me convertí en el que pagaba prácticamente todo en la casa donde vivíamos mi mamá, mi hermana y, con el tiempo, el tipo con el que ella decidió juntarse. Nunca fue algo que se hablara claramente, pero se volvió la dinámica normal. Yo pagaba la renta, los servicios, la comida y cualquier gasto imprevisto, mientras ellos siempre tenían una excusa para no poder aportar lo mismo. Al principio lo veía como algo temporal, una forma de ayudar mientras se acomodaban, pero los años pasaron y nadie se acomodó excepto yo, que me acomodé a la idea de que ese era mi rol. Mi hermana tuvo hijos y eso solo empeoró todo, porque cada gasto nuevo terminaba cayendo sobre mí. El carro, los útiles, las medicinas, incluso cosas absurdas que claramente no eran necesarias, todo salía de mi bolsillo. Y lo peor es que nunca sentí que lo valoraran realmente, porque con el tiempo dejaron de pedirlo como un favor y empezaron a exigirlo como si fuera mi obligación. Aún así seguí, porque pensaba que era lo correcto, que al final era mi familia y uno no abandona a su familia. Todo se vino abajo cuando empecé a sentirme mal. Al principio fue un cansancio constante que no se iba con descanso, luego mareos y una pérdida de peso que ya no podía ignorar. Fui al médico varias veces hasta que finalmente me dijeron que tenía un problema serio en el hígado, algo que no me iba a matar de inmediato pero que sí requería tratamiento y, sobre todo, dejar de trabajar por un tiempo. Cuando escuché eso, lo primero que pensé fue en cómo iba a pagar todo, no en mi salud, y creo que eso ya dice mucho de cómo vivía. Las primeras semanas en casa fueron raras. Nadie decía nada directamente, pero se notaba la incomodidad. Mi mamá hacía comentarios sobre lo caro que estaba todo, mi hermana se quejaba de que los niños necesitaban cosas y que no podían esperar, y poco a poco las indirectas se volvieron directas. Recuerdo perfectamente cuando mi hermana me dijo que no podía quedarme sin hacer nada y que debía buscar aunque fuera un trabajo más ligero, como si fuera cuestión de ganas y no de salud. Intenté explicarles que el doctor me había dicho que necesitaba reposo, que si forzaba mi cuerpo podía empeorar, pero parecía que nadie escuchaba realmente. El punto de quiebre llegó un día que regresé de una cita médica y encontré mis cosas empacadas en cajas en el garaje. No fue algo sutil ni una conversación previa, simplemente tomaron la decisión y ya. Entré a la casa pensando que había algún malentendido y le pregunté a mi mamá qué estaba pasando. Ella, sin siquiera mirarme, me dijo que ya no podían mantenerme, y en ese momento sentí como si todo lo que había hecho por ellos durante años se hubiera borrado de golpe. Le recordé que yo había mantenido esa casa durante 2 décadas, que todo lo que tenían había salido de mi trabajo, pero mi hermana intervino diciendo que eso ya no importaba porque ahora no estaba aportando nada. Intenté razonar, decirles que era algo temporal, que necesitaba tiempo para recuperarme, pero ya habían tomado su decisión. Incluso el esposo de mi hermana, que nunca había sido capaz de mantener ni su propio peso en la casa, se atrevió a decirme que cada quien tenía que resolver su vida y que ellos no podían cargar conmigo. Me dieron un par de días para recoger mis cosas y buscar a dónde irme, como si yo fuera un extraño que se había quedado demasiado tiempo. Esa noche dormí en mi carro porque no tenía a dónde más ir, y al día siguiente, cuando volví a recoger lo que quedaba, me di cuenta de que faltaban varias cosas. Mi laptop, algunas herramientas de trabajo que había comprado con mi dinero y otras pertenencias personales simplemente habían desaparecido. Cuando pregunté, mi hermana dijo que estaban vendiendo cosas para cubrir gastos, como si eso justificara tomar lo que no era suyo. Mi mamá se quedó en silencio, evitando cualquier tipo de responsabilidad, y en ese momento entendí que no había nadie de mi lado en esa casa. No armé un escándalo ni intenté discutir más. Simplemente recogí lo que quedaba, tomé fotos de todo lo que pude como evidencia y me fui. Mientras cerraba la puerta detrás de mí, no sentí tristeza ni rabia inmediata, sino una especie de vacío que luego se transformó en claridad. Después de tantos años, por fin entendí que nunca fui visto como parte de la familia, sino como alguien útil mientras tenía algo que dar.
Y aunque en ese momento no sabía exactamente cómo iba a salir adelante, si tenía claro algo, no iba a dejar que eso se quedara así. Actualización 1. Pasaron unas 3 semanas desde que me fui de esa casa y todavía me cuesta procesar lo rápido que cambió todo. Los primeros días fueron una mezcla de enojo y cansancio, pero sobre todo de una sensación rara de estar flotando, como si mi vida se hubiera quedado en pausa mientras intentaba entender qué hacer después. Un compañero del trabajo, alguien con quien nunca había tenido una relación demasiado cercana, fue el único que realmente apareció cuando más lo necesitaba y me ofreció quedarme en su apartamento mientras me estabilizaba. Acepté porque no tenía otra opción, y aunque me costó tragarme el orgullo, fue lo que me permitió no terminar en la calle. Con un poco de calma, empecé a revisar mi situación con más cabeza fría, especialmente todo lo relacionado con el dinero y la casa. Durante años manejé todo casi en automático, pagando cuentas sin pensar demasiado en los detalles legales porque confiaba en que era mi hogar, pero ahora que ya no estaba ahí, me di cuenta de algo que en su momento nunca me preocupé por cuestionar: absolutamente todo estaba a mi nombre. El contrato de renta lo firmé yo, los servicios básicos estaban registrados con mis datos y las cuentas se pagaban desde mi banco. En términos prácticos, ellos estaban viviendo ahí porque yo lo permitía, no porque tuvieran algún derecho propio sobre la propiedad. Esa realización me hizo ver la situación de una forma completamente distinta. No era solo que me hubieran echado cuando ya no les servía, sino que además seguían beneficiándose de algo que yo seguía sosteniendo incluso después de irme. Durante esas semanas, a pesar de estar fuera, varias cuentas seguían activas y generando cargos que salían de mi dinero, como si nada hubiera cambiado. Fue en ese momento cuando entendí que, si quería cerrar ese capítulo, tenía que hacerlo de verdad y no dejar cabos sueltos. Empecé por lo más inmediato, que eran los servicios. Llamé a cada compañía, expliqué que ya no residía en la propiedad y pedí la cancelación o transferencia de los contratos. Algunas llamadas fueron simples, otras más largas porque me pedían confirmaciones, pero al final logré que todo quedara programado para cortarse en cuestión de días. No hice nada fuera de lo legal, simplemente dejé de hacerme responsable de algo que ya no me correspondía, aunque sabía perfectamente el impacto que eso iba a tener en ellos. Después de eso, contacté al arrendador. No era alguien con quien tuviera mucha relación más allá de los pagos mensuales, pero siempre había sido correcto conmigo. Le expliqué lo que había pasado, desde mi enfermedad hasta el hecho de que me habían sacado de la casa sin previo aviso, y le dejé claro que yo ya no estaba viviendo ahí ni tenía intención de volver. También le mencioné que las personas que seguían en la propiedad no estaban en el contrato, que todo había sido bajo mi responsabilidad durante años. El tipo se quedó en silencio unos segundos y luego me dijo que eso cambiaba completamente la situación, porque legalmente solo yo tenía derecho a estar ahí bajo ese acuerdo. A los pocos días me confirmó que iniciaría el proceso correspondiente, que básicamente significaba que ellos tendrían que regularizar su situación o abandonar la propiedad. No le pedí que hiciera nada en específico, simplemente le di la información y él actuó según lo que correspondía. Saber eso me dio una sensación extraña, no tanto de satisfacción como de equilibrio, como si por primera vez las cosas empezaran a acomodarse después de tanto tiempo de aguantar. Paralelamente, también empecé a revisar lo de mis pertenencias desaparecidas. Al principio dudé en hacer algo al respecto porque implicaba meterme en un problema más grande, pero cada vez que pensaba en cómo se habían quedado con cosas mías sin siquiera intentar ocultarlo, la idea de dejarlo pasar me parecía cada vez más absurda. Tenía recibos guardados de varias herramientas, registros de compra de la laptop y hasta fotos donde se veían claramente en la casa, así que decidí ir y levantar un reporte formal. No lo hice por impulso ni por venganza inmediata, sino porque entendí que si no ponía un límite claro, nunca iba a salir de ese ciclo. El proceso fue más sencillo de lo que imaginaba, aunque incómodo porque implicaba explicar que estaba denunciando a mi propia familia. Aún así, presenté todo lo que tenía como prueba y dejé que siguiera su curso. No esperaba resultados inmediatos, pero el simple hecho de haberlo hecho ya marcaba una diferencia importante para mí. Durante todo ese tiempo, mi salud seguía siendo un tema presente. No estaba bien,
pero tampoco estaba peor, y el hecho de poder enfocarme en mí mismo por primera vez en mucho tiempo empezó a hacer una diferencia. Ya no tenía la presión constante de mantener a otras personas, ni las discusiones diarias sobre dinero, ni esa sensación de que todo dependía de mí. Era una vida más simple, incluso con la incertidumbre encima, pero también más honesta. No voy a decir que todo se volvió fácil de la noche a la mañana, porque no fue así. Hubo momentos en los que me cuestioné si había hecho lo correcto, especialmente cuando recordaba ciertos momentos del pasado donde las cosas no eran tan tensas. Pero cada vez que volvía a pensar en cómo terminó todo, en las cajas en el garaje y en la forma en que me hablaron cuando más necesitaba apoyo, esas dudas se disipaban. Lo que sí cambió de forma clara fue mi forma de ver la situación. Durante años me convencí de que ayudar era lo correcto sin importar el costo, pero ahora entendía que lo que había hecho no era ayudar. Era sostener un sistema donde los demás no tenían ningún incentivo para hacerse responsables de sus propias vidas. Y cuando ese sistema dejó de funcionar, simplemente me descartaron sin pensarlo dos veces. Esa claridad, aunque dura, fue lo que me permitió empezar a actuar de otra manera y dejar de cargar con una responsabilidad que nunca debió ser solo mía. Actualización 2. Pasaron un par de meses desde todo lo anterior y para ese punto ya no estaba en modo reacción, sino en modo ajuste. Había dejado de esperar que algo cambiara por parte de ellos y empecé a concentrarme en ordenar mi propia vida, que honestamente estaba bastante desordenada después de tantos años viviendo para otros. Seguía quedándome en el apartamento de mi compañero, pero ya no como alguien que apenas estaba sobreviviendo, sino como alguien que estaba armando un plan. Lo primero que hice fue organizar mis finanzas con detalle, algo que nunca había hecho en serio porque siempre estaba más preocupado por cubrir todo que por entender exactamente en qué se iba mi dinero. Revisar mis cuentas fue como ver una fotografía clara de los últimos años y no me gustó lo que vi, porque confirmaba algo que ya intuía: había estado financiando la vida de varias personas mientras la mía quedaba en pausa. Con el tema de los servicios ya resuelto y el proceso con el arrendador en marcha, la situación en la casa donde vivían empezó a deteriorarse rápidamente para ellos. No lo supe de inmediato, pero eventualmente me fui enterando por terceros, gente en común que aún tenía contacto con mi hermana o vecinos que me escribieron por curiosidad. Sin electricidad constante y con problemas para pagar el resto de los gastos, la convivencia ahí se volvió insostenible. Lo que antes parecía una casa estable, aunque sostenida artificialmente por mi dinero, se convirtió en un lugar lleno de tensiones donde cada gasto era una discusión. No sentí satisfacción al enterarme, pero sí una especie de confirmación de que todo lo que yo cubría no era poco ni exagerado, sino la base sobre la que todo lo demás se sostenía. En paralelo, el tema del reporte por las cosas que se llevaron empezó a moverse. No fue algo inmediato ni espectacular, pero sí tuvo consecuencias. Me llamaron para ampliar información y aportar más detalles, y aunque no hubo arrestos ni nada por el estilo, sí se generó una presión suficiente para que tuvieran que responder. A través de un intermediario me hicieron llegar el mensaje de que estaban dispuestos a devolver algunas cosas para evitar problemas mayores, lo cual me dejó claro que sabían perfectamente que habían cruzado una línea. Acepté recuperar lo que fuera posible, no porque quisiera negociar con ellos, sino porque eran mis cosas y no tenía sentido dejarlas perder por orgullo. La entrega fue incómoda y bastante tensa. No fui yo directamente, preferí que se hiciera a través de otra persona para evitar confrontaciones innecesarias. Recuperé varias herramientas que usaba para trabajar y mi laptop, que para mí era clave porque ahí tenía documentos importantes. Otras cosas ya no estaban, y según dijeron, las habían vendido para cubrir gastos en las semanas posteriores a que me fui. No me sorprendió, porque ya habían demostrado que no tenían problema en disponer de lo ajeno si eso les resolvía algo a corto plazo. Aunque no recuperé todo, el hecho de que tuvieran que devolver una parte y reconocer implícitamente lo que hicieron fue suficiente para cerrar ese tema desde mi lado. Mientras tanto, mi salud empezó a estabilizarse poco a poco. No estaba completamente recuperado, pero el tratamiento estaba funcionando y, lo más importante, ya no tenía la presión constante que antes me hacía ignorar cualquier señal de mi cuerpo. Empecé a seguir las indicaciones médicas con más disciplina, a descansar cuando realmente lo necesitaba y a comer mejor,
Algo que antes siempre dejaba en segundo plano porque había cosas más urgentes que atender. Fue raro darme cuenta de que por primera vez en mucho tiempo mi prioridad era yo mismo, y aunque al inicio se sentía casi egoísta, con el tiempo entendí que era simplemente lo normal. En cuanto al tema laboral, todavía no podía volver a tiempo completo, pero empecé a hacer algunas tareas ligeras desde casa, más que nada para mantenerme activo y no desconectarme del todo. Eso también me ayudó a recuperar cierta sensación de control, porque durante semanas sentí que todo dependía de factores externos. Empezar a generar aunque fuera un ingreso pequeño me dio la confianza de que podía reconstruirme sin depender de nadie más. En ese punto, mi familia intentó retomar contacto varias veces. Al principio fueron llamadas que no respondí, luego mensajes que fui leyendo con cierta distancia. El tono cambió con el tiempo, pasando de reclamos disfrazados a intentos de justificar lo que había pasado. Mi hermana llegó a decir que todo había sido un malentendido y que las cosas se salieron de control, mientras que mi mamá hablaba de la importancia de la familia y de no guardar rencores. Ninguno de esos mensajes incluía una disculpa real ni un reconocimiento claro de lo que hicieron, solo una forma de intentar suavizar la situación sin asumir responsabilidad. Decidí no responder. No fue una decisión impulsiva, sino algo que pensé bien. Sabía que cualquier conversación en ese momento iba a girar en círculos y probablemente terminaría con ellos tratando de ponerme de nuevo en el mismo lugar de antes, el de alguien que entiende, perdona y vuelve a hacerse cargo. Ya no estaba dispuesto a eso. Había pasado demasiado tiempo viviendo bajo esa dinámica como para volver a caer en lo mismo solo porque ahora la situación les resultaba incómoda. Con el paso de las semanas, esa distancia empezó a sentirse menos pesada. Al principio había un ruido constante en mi cabeza, como si esperara algún tipo de cierre o explicación que nunca llegó, pero poco a poco ese ruido se fue apagando. Empecé a llenar mi tiempo con cosas más simples, desde organizar mis horarios hasta salir a caminar o simplemente descansar sin sentir culpa. Puede sonar básico, pero para mí fue un cambio enorme después de años de estar siempre en función de lo que otros necesitaban. Lo que más me sorprendió de todo este proceso no fue lo que pasó con ellos, sino lo que pasó conmigo. Siempre pensé que si algún día dejaba de sostenerlos, todo se vendría abajo también para mí, como si mi estabilidad dependiera de mantener ese equilibrio artificial. Pero resultó ser todo lo contrario. Al cortar ese vínculo, lo que se desmoronó fue una carga que llevaba demasiado tiempo arrastrando, y en su lugar empezó a aparecer una versión de mi vida que, aunque más simple, también era mucho más manejable. Actualización final. Pasaron varios meses más desde la última vez que escribí y para este punto mi vida ya no se parece en nada a lo que era antes de todo esto. No fue un cambio de un día para otro ni algo espectacular, pero sí constante. Poco a poco fui recuperando estabilidad, primero en lo básico y luego en cosas más personales que había dejado de lado durante años. Logré mudarme a un departamento pequeño por mi cuenta, nada especial ni lujoso, pero suficiente para sentir que el espacio realmente me pertenecía. Fue raro al principio llegar y no escuchar ruido, no tener a nadie pidiéndome cosas ni esperando que resolviera algo, pero con el tiempo ese silencio se volvió algo que empecé a valorar. En cuanto al trabajo, volví de forma gradual. No regresé al mismo ritmo de antes porque mi salud todavía requiere cuidados, pero sí lo suficiente para mantenerme sin depender de nadie. Mis jefes fueron bastante razonables cuando expliqué mi situación y me dieron la opción de adaptarme a tareas menos exigentes físicamente. Eso me permitió no solo conservar el empleo, sino también reconstruir una rutina que no girara alrededor del estrés constante en el que vivía antes. Ahora tengo horarios más claros, descanso cuando lo necesito y, sobre todo, no tengo esa presión permanente de saber que si algo falla no solo me afecta a mí, sino a varias personas más. Con el paso del tiempo también dejé de recibir mensajes de mi familia durante un periodo. No sé si fue porque entendieron que no iba a responder o porque estaban demasiado ocupados lidiando con sus propios problemas, pero ese silencio terminó siendo más útil de lo que esperaba. Me dio espacio para pensar sin interrupciones y para reafirmar decisiones que al principio me parecían duras pero necesarias. Aún así, esa tranquilidad no duró para siempre. Hace unas semanas, sin previo aviso, mi mamá apareció en la puerta de mi departamento.
No fue algo dramático ni hubo una escena exagerada, pero sí fue lo suficientemente inesperado como para dejarme descolocado. No sabía cómo había conseguido la dirección, aunque tampoco era imposible, pero verla ahí después de todo lo que había pasado fue como abrir una puerta que yo ya había decidido cerrar. La dejé hablar porque necesitaba entender qué estaba buscando realmente. Me contó que la situación allá se había deteriorado bastante. Después del desalojo, tuvieron que mudarse a un lugar más pequeño donde todos compartían el mismo espacio, lo que generó más conflictos de los que ya tenían. El esposo de mi hermana había perdido el trabajo que tenía y no había logrado encontrar algo estable, y mi hermana, con los niños, apenas podía sostener lo básico. Las deudas empezaron a acumularse y lo que antes parecía manejable con mi ayuda se volvió una carga que no podían controlar por su cuenta. Mientras hablaba, no noté arrepentimiento real por lo que hicieron, sino más bien cansancio por las consecuencias que estaban enfrentando. En algún punto de la conversación, finalmente dijo lo que había ido a decir desde el principio, que necesitaban ayuda. No lo planteó como una petición abierta ni como una disculpa previa, sino como algo que daba por hecho, como si después de todo lo ocurrido yo simplemente fuera a retomar el rol que siempre tuve. Intentó justificarlo hablando de que la familia debía apoyarse, de que todos cometen errores y de que lo importante era seguir adelante. Escuchar eso, después de cómo me habían tratado cuando más lo necesitaba, fue lo que terminó de aclarar cualquier duda que pudiera haber tenido. Le respondí con calma, sin levantar la voz ni entrar en discusiones largas, que no iba a hacerlo. No fue una decisión tomada en ese momento, ya la había procesado mucho antes, pero decirlo en voz alta frente a ella fue distinto. No intenté reprocharle todo lo que pasó ni hacer un resumen de lo que viví durante esos años, porque entendí que eso no iba a cambiar nada. Simplemente le dejé claro que no podía volver a esa dinámica y que cada uno tenía que hacerse responsable de su propia situación. Su reacción fue una mezcla de sorpresa y molestia, como si realmente no hubiera considerado esa posibilidad. Intentó insistir un poco más, cambiando el tono hacia algo más emocional, recordando momentos del pasado y tratando de apelar a esa versión mía que siempre terminaba cediendo. Pero esa versión ya no estaba ahí. No porque haya dejado de importarme completamente, sino porque entendí que ayudar no significa permitir que otros se aprovechen indefinidamente sin asumir consecuencias. La conversación no duró mucho más. No hubo un cierre bonito ni una reconciliación parcial, solo un final claro. Cuando se fue, me quedé un rato en silencio, no porque dudara de lo que había hecho, sino porque era la primera vez que ponía un límite de esa forma con alguien de mi familia. Durante años había confundido responsabilidad con obligación absoluta, y cortar eso de raíz se sintió extraño, pero también necesario. Después de ese día no he vuelto a tener contacto con ellos. No sé qué va a pasar con su situación ni si intentarán comunicarse otra vez, pero honestamente ya no es algo que me quite el sueño. Por primera vez en mucho tiempo, mi vida no está atada a resolver problemas que no son míos, y eso me ha permitido enfocarme en cosas que antes ni siquiera consideraba. Mi salud sigue siendo un proceso, el trabajo va poco a poco y todavía hay días difíciles, pero todo eso se siente manejable cuando no estoy cargando con el peso de varias personas más. Mirando hacia atrás, lo que más me cuesta aceptar no es lo que ellos hicieron, sino cuánto tiempo me tomó darme cuenta de la dinámica en la que estaba. Durante años pensé que estaba haciendo lo correcto, que ese sacrificio era parte de ser familia, y no me di cuenta de que en realidad estaba permitiendo que otros evitaran enfrentar su propia responsabilidad. Salir de eso no fue fácil ni rápido, pero ahora que estoy fuera, puedo ver con claridad algo que antes no entendía: ayudar a alguien no debería implicar desaparecer como persona en el proceso.